Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. Voy a intentar ser breve, concisa y clara en las explicaciones. Mi nombre es Victoria, como han comentado antes Carlos y Vicente. Yo trabajo con Fernando, soy gerente del departamento de M&A fiscal, y hoy vengo principalmente a traeros, a exponeros los principales riesgos y oportunidades fiscales que se pueden dar en vuestro negocio en el día a día. Sí. Me vais a perdonar porque la tecnología no es muy fuerte. Bueno, pues empezamos con los riesgos fiscales en tu negocio. Y aquí lo que realmente voy a intentar desgranar son tres principales pilares. Uno, los riesgos que son derivados de la operativa del negocio. Como bien decía Vicente, vosotros sois los mejores conocedores de vuestro negocio y vosotros internamente sabéis cómo funcionáis y qué tipo de riesgos fiscales pueden haber aparejados a vuestra operativa. Pero hay otra serie de riesgos que no van tanto en la operativa de vuestro negocio, sino que también derivan de cambios normativos, y otros que son los correspondientes al riesgo del sector, que son muy particulares del sector. No es lo mismo un grupo que se dedique al sector de la energía que un grupo que se dedique al sector inmobiliario. Los riesgos fiscales van a ser totalmente diferentes. En este último punto no voy a entrar porque como depende del sector al que os estáis enfocando cada uno, no vamos, o sea, si queréis luego lo comentamos más detenidamente, pero voy a centrarme en los dos principales, que son los riesgos de la operativa de negocio. Y aquí efectivamente, o sea, hablamos de cierre fiscal, con lo cual no se puede hablar de cierre fiscal si no hablamos de un buen cierre contable. Evidentemente, a efectos del impuesto sobre sociedades, partimos de la base imponible. La base imponible se parte del resultado de cuentas de pérdidas y ganancias, con lo cual, sin un buen cierre contable, no estamos ante un buen cierre fiscal. Y aquí he intentado desgranar tres de los puntos que desde el punto de vista fiscal nos encontramos que sí que puede llevar aparejado un riesgo, o que muchas veces los grupos no realizan esos ajustes que se deberían hacer al impuesto sobre sociedades. Hablamos de deterioros. Antiguamente, sabéis, históricamente sí que se permitía la deducibilidad con determinados parámetros y requisitos de los deterioros, de algunos deterioros. A día de hoy no hay ningún deterioro en el inmovilizado que nos permita deducir esa pérdida. Sí que vamos a tener la deducibilidad de los deterioros por insolvencia de créditos cuando se cumplan una serie de requisitos, pero no vamos a tener, no vamos a poder deducir fiscalmente el gasto derivado de ese deterioro que se corresponde con un inmovilizado material o un inmueble. Luego tenemos el tema de la retribución de los administradores. Este es uno de los riesgos que más es perseguido por la administración, que es más común en casi todas las compañías y que básicamente se centra en, digamos que la deducibilidad de la retribución de los administradores va ligada al cumplimiento de la normativa mercantil. Es decir, eso significa que se tienen que cumplir principalmente tres parámetros. Uno, que en los estatutos sociales el cargo de retribución de los administradores esté establecido, que se diga que es retribuido el cargo, que se apruebe en junta esa retribución de esos administradores y que finalmente, en caso de ejecutivos, se formalice un contrato con el Consejo de Administración. Aquí lo que os invito es que reviséis internamente vuestros estatutos sociales, porque la omisión del cargo de retribución de los administradores se entiende como que el cargo es gratuito. Y que reviséis, porque no solo son los administradores, es decir, administradores que, por poneros un ejemplo, administradores que ejercen cargos de funciones directivas. Si esas funciones son ejecutivas, por la teoría del vínculo, entraríamos dentro del cumplimiento de estos requisitos. Entonces, luego, por otra parte, tenemos tema de gastos financieros. Aquí es muy fácil, lo único que el cálculo muchas veces se nos puede hacer es un poco más complejo en algunos grupos, el cálculo de la deducibilidad de los gastos financieros, pero
Al final lo que la norma viene a decir es que la deducción de los gastos financieros queda limitada o la deducción de los gastos financieros netos, perdón, queda limitada al 30% del beneficio operativo o bien, en todo caso, 1 millón de euros. Si estamos en el supuesto de inferior a 1 millón de euros, nos olvidamos, pero si no, sí que hay que entrar en el cálculo del beneficio operativo. Y esta es la he denominado protocolos de buena práctica fiscal, porque no atañe específicamente al impuesto sobre sociedades, pero sí que son riesgos que por la operativa del negocio nos encontramos a diario. Y es, uno, el tema del certificado de exoneración de retenciones, es decir, muchas veces cuando pagamos el arrendamiento de nuestras naves, de nuestros locales, el arrendador nos dice, no, yo estoy exento de retención, no me retengas. Perfecto, muy bien. Lo único que no nos olvidemos, hay que pedir el certificado de exoneración de retención. Si no, tenemos una contingencia fiscal. Entonces, ahí lo que os invito es que instauréis de manera un control interno de manera anual en el que se solicitan estos certificados. Tema de responsabilidad subsidiaria. Cuando nuestro negocio subcontrata parte de la actividad que se puede considerar como actividad principal, y luego si queréis podemos entrar en qué se entiende por actividad principal, vamos a ser responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del subcontrata, ¿vale? A efectos de IRPF y de IVA. Por ello, lo que hacemos es recomendar a nuestros clientes que siempre de carácter anual soliciten unos certificados de exoneración que le limiten esa responsabilidad. Y finalmente, en la responsabilidad solidaria derivada de la sucesión en el ejercicio de explotaciones o actividades. Nos encontramos en muchas situaciones en las que nuestro negocio se quiere expandir. Y como se quiere expandir y no quiere asumir riesgos, no voy a comprar una compañía, sino que compro activos. Fenomenal. El problema es que cuando esos activos se consideran que forman parte de una unidad económica, ahí la norma fiscal nos dice, ojo, que vas a ser responsable solidario de todas las obligaciones tributarias del antiguo vendedor de todos esos activos, porque estás comprando un negocio. Entonces ahí, de nuevo, como protocolo de buena práctica fiscal, nuestra recomendación es solicitemos el certificado en relación con esta operación en concreto. Y ahora vamos con los riesgos fiscales derivados de los cambios legislativos, ¿no? Es decir, en el 2021 todos sabéis que la Ley de Presupuestos Generales para el 2021, una de las novedades que introdujo fue la limitación del 5% de la exención en dividendos y participaciones que se entendían como cualificadas, que son las del artículo 21, que todos conocemos. Entonces, hasta el 2021 la exención era del 100%, bueno, pues ahora tenemos una exención del 95% y una tributación efectiva de un 1,25% de esos dividendos o plusvalías en cuanto a la venta de las participaciones. Ley de Presupuestos Generales del Estado, actualmente para la entrada en vigor de 2022. Ahora mismo se ha aprobado en el Congreso esta Ley de Presupuestos Generales, que lo que viene a introducir es un tipo mínimo de tributación de un 15%. Para el ejercicio 2022. Entonces, ese tipo mínimo de tributación, ¿a quién va a afectar? Va a afectar a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocio del ejercicio anterior, es decir, 2021, supere los 20 millones de euros, y va a afectar a grupos consolidados. Con lo cual, aquí es algo que tendréis que tener en cuenta en vuestro plan de negocio, porque a lo mejor interesa romper grupo o valorar opciones o ver. Desde el punto de vista internacional, aquí voy a dar unas pinceladas de riesgos que son asociados a la introducción, a la ratificación por parte de España del convenio multilateral de la OCDE, que entra en vigor el 1 de enero del 2022.
Esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque va a afectar o podría afectar a todas las estructuras multinacionales o que tengan presencia fuera de España. Nuestras estructuras fiscales están basadas, en la gran mayoría, con un estudio previo de aplicación de una serie de convenios de doble imposición. Con este convenio multilateral lo que se obtiene es la modificación de una manera breve y rápida de convenios de doble imposición que ya están firmados y ratificados para la introducción de las medidas antiabuso y que pueden afectar, evidentemente, se hace de una manera mucho más dinámica. Entonces hay que mirar caso por caso, es decir, no aplica a todos los convenios, pero por ejemplo el equipo de BDO de Fiscalidad Internacional ha hecho un análisis y aplica 66 convenios en España, con lo cual en la medida en que tengáis vuestros grupos, sociedades en el extranjero, habría que revisar, y yo de verdad os invito a que hagáis un análisis de ver cómo el convenio multilateral puede impactar en vuestra estructura fiscal, porque a lo mejor puede impactar en el tipo de retención que se está aplicando en la fuente. Es decir, en este tipo de cosas hay que echarle un ojo. Y luego están las medidas o decisiones que se han tomado en el G20 por el tema del Pilar 1 y Pilar 2. Aquí no voy a entrar mucho, simplemente deciros que existe, que las decisiones que se han tomado en este sentido para el Pilar 1 es para garantizar una distribución de beneficios a nivel global. Y luego la medida que se introduce en el Pilar 2 es una tributación mínima, que bueno, ya estamos, en nuestra actual Ley de Presupuestos Generales del Estado está introduciendo una tributación mínima del 15%. Esto también afecta o trae a colación la eliminación del acuerdo llevado a cabo por España y por otros países de la Unión Europea, como Francia, para la eliminación de la tasa Google, que es la conocida, que se implementó recientemente y que en el 2023 se ha acordado que poco a poco irá desapareciendo. Oportunidades fiscales para tu negocio. Entonces aquí vamos ya a la parte de oportunidades fiscales. He intentado, de nuevo, hay muchas oportunidades que van en función del sector, pero por ir desgranando las más importantes o las que a mí me han parecido por la experiencia más relevantes que vemos, tenemos el régimen de leasing, que evidentemente es una oportunidad fiscal, la amortización acelerada derivada de la aplicación del régimen especial de leasing es una ventaja fiscal, desde luego, de las que podéis hacer eco, pero no solo es una ventaja fiscal, sino que es que además la aplicación de este régimen, y es algo que es lo que nos olvidamos, no es opcional, no es optativa, es obligatoria, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que si por lo que sea vosotros os tenéis activos cuya aplicación del régimen de leasing no estáis beneficiándoos de esa amortización acelerada, la Administración en ejercicios futuros puede decir los ajustes positivos que te debes hacer en este ejercicio derivado de la contraprestación de los ajustes negativos de ejercicios anteriores por esa amortización acelerada, os la tenéis que dar. Entonces, el mensaje es: ¿el régimen de leasing es una oportunidad fiscal? Sí, pero también es un régimen obligatorio y en consecuencia lo tenemos que tener en mente también como un potencial riesgo en caso en que no nos estemos aprovechando de ese régimen fiscal especial. La reserva de capitalización. La reserva de capitalización básicamente lo que permite es reducir la base imponible en el 10% del incremento de los fondos propios del ejercicio que se haya realizado. Entonces, bueno, esta es una oportunidad fiscal en el caso en el que habrá que analizar ejercicio a ejercicio si nos encontramos ante un incremento de fondos propios y, por supuesto, dotar de esa reserva de capitalización. Lo único que hay que tener en cuenta es que es una oportunidad fiscal que hay que monitorizar a futuro, porque uno de los principales requisitos es que es que se debe dotar
de una reserva indisponible separada en el balance y que esté perfectamente identificada y debe mantenerse durante 5 años. Además, los fondos propios no deben disminuirse, con lo cual, si tenéis previsto distribución de dividendos o no haya haya un impacto en los fondos propios, pues intentemos ver también a futuro qué va a pasar, porque si no, esta reserva la perderíamos. Dividendos y plusvalías de cartera. Aquí yo creo que esto es bastante conocido. Simplemente es la exención derivada de dividendos y beneficios derivados por la transmisión de participaciones, que se encuentran exentos. Lo único que, como hemos dicho antes, desde el ejercicio 2021, esta limitación o esta exención se encuentra limitada en un 10%, en un 5%. Bases imponibles negativas. Esta es una de las grandes oportunidades o de los grandes beneficios que tiene la norma, y más desde que se desaparece la limitación temporal que impedía la aplicación desde carácter temporal de las bases imponibles generadas. Aquí lo único es que se elimina el límite temporal para aplicar las bases imponibles negativas, pero se introduce unos límites cuantitativos por los cuales solo vamos a poder aplicar las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores cuando, en el caso hasta el 70%, en el caso de que sea inferior a 20 millones de euros, cuando nuestro importe neto, la cifra de negocio, sea entre 20 y 60 millones de euros, será el 50%, y cuando sea superior al 60 millones de euros, entonces nuestro límite será del 25%. En cualquier caso, tenemos 1 millón sin limitación. ¿Vale? Aquí, y por eso es esta slide de la manzana. Ojo que esto es una manzana envenenada, porque también a la misma par tenemos la prescripción y hay que tener en cuenta que la Administración tiene la potestad para comprobar estas BINs, que no va a prescribir hasta 10 años. Deducciones en el impuesto sobre sociedades. Evidentemente no tenemos tiempo suficiente para entrar en todas las deducciones que pueden ser aplicadas a vuestro negocio. Además, los requisitos para la aplicación de cada una de las deducciones están muy tasados, hay que mirarlos muy en detalle, y por tanto no tenemos tiempo en esta ponencia de hacer un análisis tan exhaustivo. Pero sí que es cierto que no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de las principales deducciones que os pueden ser de aplicación y que os suenen, para ver si os puede ser aplicación. Mi planteamiento ante cualquier riesgo o oportunidad fiscal es: si tenéis dudas en su aplicación, es porque hay un 80% en que os es aplicable. Es decir, hay tanto en el riesgo como en la oportunidad fiscal. Entonces, analicémoslo, veámoslo y determinaremos si es así o no. Principales deducciones: deducción para evitar la doble imposición y deducciones para incentivar determinadas actividades de I+D+I, inversiones en producciones cinematográficas, por creación de empleo, para trabajadores con discapacidad. Es decir, estos son grandes deducciones, pero que hay unos requisitos exhaustivos que habrá que ir mirando uno a uno. Y luego, finalmente, ya quería simplemente daros unas pinceladas de otro tipo de bonificaciones para los ejercicios 2021 y siguientes, que no solo afectan al impuesto sobre sociedades, porque vuestras oportunidades fiscales no solo son del impuesto sobre sociedades, también están en los impuestos locales. No nos podemos olvidar nunca de ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, no voy a entrar de nuevo en todas y cada una de ellos, os he puesto las que aplican en Madrid, pero es verdad que hay una serie de requisitos que hay que cumplir para cada una de ellas.
Bonificaciones en el impuesto sobre actividades económicas. Bueno, pues tenemos bonificaciones en actividades declaradas de interés o utilidad municipal, y ahí el Ayuntamiento de Madrid hace toda una tasa de qué se entiende por utilidad municipal o declarada de interés municipal. Bonificaciones de temas de autoconsumo en renovables por poner energía solar y placas geotérmicas, bonificación por inicio de actividad, bonificación por creación de empleo y bonificación por eficiencia energética. Y finalmente, otras bonificaciones relacionadas con el impuesto sobre bienes inmuebles, que es, bueno, pues principalmente va a afectar a inmuebles cuyo uso catastral es de ocio, hostelería comercial, espectáculos, cultura, en este caso un 50% para apartahoteles, bungalows, y luego pues tema de renovables. Principalmente son las grandes bonificaciones que puede afectar al impuesto sobre bienes inmuebles. Y por mi parte, ya hemos finalizado todos grandes rasgos de todos estos riesgos y oportunidades fiscales, lo cual os invito a que hagáis ese ejercicio interno, pues de los grandes puntos que consideréis que os pueden aplicar, y que veáis si estáis ante bueno, pues que tenéis algún tipo de riesgo que haya que implantar un protocolo de buena práctica fiscal y que os pueda ayudar a futuro y a minimizar los riesgos y las contingencias, o por otra parte hay algún tipo de oportunidad que nos estamos perdiendo de la que nos tenemos que hacer eco.